Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ay, respiro hondo. Hoy se viene un podcast complicado para las dos personas que estamos aquí porque nos conecta la misma historia. Estoy segura de que su vivencia, su forma de vivirlo y su camino ha sido muy diferente al mío, al igual que el de todas las personas que hemos sufrido abusos en la infancia. Pero cuando te conecta una herida tan grande y tan profunda como es el ASI, pues ya sientes que esa persona merece todo tu honor y merece honrar toda su historia. Así que, bueno, hoy me acompaña Seila. Ella es paciente de Somos Estupendas y superviviente de ASI, y estoy mega agradecida de que estés aquí compartiéndonos tu historia. Así que hola Seila, ¿cómo estás? Hola. Nerviosa. Las dos lo estamos. Sí. Nerviosa, pero bien contenta. Y yo estoy profundamente agradecida y admirando toda tu valentía, porque sé que no es nada fácil ponerte delante de un micro a hablar de lo que nos duele. Pero te lo agradezco también porque no sé si tú sabes, Seila, que yo también lo hice así, hace muchos años. Para mí hubo un antes y un después, y me parece una forma muy bonita de integrar, ¿no? Y de honrar de alguna manera todo nuestro dolor. Y es súper generoso que lo pongas al servicio de otras personas, porque las personas que lleguen a escuchar este podcast no llegarán aquí por casualidad. Y estoy segura de que escucharte a ti les va a ayudar, a inspirar o a sostener de alguna manera, así que muchas gracias. Gracias a vosotras. El apoyo que recibo y la terapia me está yendo muy bien. Todavía sigo con el proceso, pero creo que es importante que la gente sepa que se puede superar. Total. Se puede superar y poco a poco, y aceptando y asumiendo, empiezas a cambiar. Así es. Seila, a mí me gustaría que empezáramos también desde el principio, sobre todo para las personitas que no conocen tu historia. ¿Cuándo te diste cuenta que habías sufrido abusos? Pues para mí era un tema que siempre estaba ahí, pero era como que lo había sufrido otra persona que no había ido conmigo. Entonces, yo tenía recuerdos, tenía cosas, me venían imágenes, pero no acababa de pensar que eso me podría haber pasado a mí. Entonces, lo tenía bloqueado. De repente hubo un día en el que, sin venir a cuento, me vino uno de los recuerdos, muy nítido, era como si lo estuviese sufriendo en ese momento, y pensé, algo va mal. Y ahí fue cuando decidí que quizá debería pedir ayuda. Seila, ¿tú lo llegaste a compartir o fuiste directamente a pedir ayuda? No lo llegué a compartir porque tenía vergüenza. Era como, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Se lo compartí a mi chico, que es un encanto y que siempre me escucha y que siempre está ahí. Y en el momento de compartirlo, él me dijo, no te preocupes, vamos a afrontarlo juntos y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Estoy aquí para ayudarte y tranquila. Y eso fue lo que hizo que... me emociona pensar en él y en su ayuda, la verdad. Pues Seila, aquí te doy la manita, porque a mí me pasa igual. Yo no puedo hablar de Jordi sin que se me caigan lágrimas como panes, porque no sé si tú compartes esta forma de vivirlo, pero las personas que hemos tenido la grandiosa suerte de tener parejas a nuestro lado que nos acompañan desde ese amor y desde ese respeto, yo lo vivo como, sí, yo estoy aquí gracias a mí, pero yo estoy aquí gracias a mí con él. Exacto. Y que además no es un proceso fácil y tienen que aguantar mucho. Y que después de todo y todo este tiempo continúe ahí y todo sea darme la mano, es como... Muchas veces no se habla tampoco de las personas que te acompañan en el proceso y la verdad es que es de lo más importante que hay. Total.
Sí, y además, fíjate que esto incluso si estuviera aquí una compañera mía psicóloga, si estuviera aquí la terapeuta que te acompaña, ¿no? Laura, lo Sí. diría. El contexto, las personas que nos acompañan son absolutamente determinantes en el camino de sanar. Porque Eso tú es. puedes hacer un trabajo maravilloso, pero si tu entorno no es favorable, quizá no estaríamos aquí de esta manera. Correcto. Podemos sanar, claro que se puede, Eso es. pero no así. Eso es. Así que bueno, he dado el paso de querer contarlo y estar aquí contigo porque creo que es muy importante para todo el mundo. Primero para mí. Para mí esto es una manera más de sanar. Y segundo, creo que es muy importante darle visibilidad. Total. Pues gracias, te lo decía al principio, pero gracias de corazón por hacerlo, porque mira, yo hablo con esta crudeza porque el ASI necesita ser visto desde ahí, ¿vale? El 20% de las criaturas hemos sufrido abusos, lo que significa que yo siempre hago esta cuenta. Además es algo como que lo tengo ahí metido en la cabeza, ¿no? Digo, vale, ahora mismo somos tantas personas y yo soy una de ellas. Me faltan, un ejemplo, me faltan 15 más. No hace falta que digáis quiénes sois, pero yo os veo. Correcto. Porque es así. O sea, Eso los es. números y los números todo el rato me salen bien. O sea, no fallan. Hay muchas, muchas, muchas personas adultas que en su día vivimos eso y hay muchas criaturas que hoy están sufriendo eso. Eso es. Y o se habla con esta crudeza y se habla de esta manera o nunca vamos a conseguir que esto pare. Y yo ya llego a un punto donde digo, ya no busco como objetivo que esto pare porque desgraciadamente asumo y acepto que esto va a existir toda la vida. Lo que no puede ser es, uno, que siga existiendo con estas cifras aterradoras y segundo, que hagamos como si esto no pasara, porque es lo primero de la prevención es contemplar que esta realidad existe. Correcto. Es contemplar que esta realidad existe y no tener vergüenza. Es decir, a mí me costó dar el paso y me costó hablar de ello porque sentía vergüenza. Me sentía culpable. Aún a día de hoy estoy luchando conmigo misma diciendo, no fuiste tú, eras una niña, no podías hacer nada. Pero hay mucha gente que no dice nada por propia vergüenza. Total. Y es aterrador porque dices, al final, eres un niño y te manipulan. Tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes qué es lo que pasa. Solamente te dicen, es un secreto, tienes que callarlo, estás aquí porque quieres, no puedes decir nada porque se van a enfadar contigo, te van a dejar de querer. Entonces es esa sensación de decir, bueno, no ha sido mi culpa. ¿Por qué tengo que vivir yo con vergüenza y esa persona hacer como que no hubiese pasado nada? Y te das cuenta de que cuando lo cuentas, no todo el mundo le da la misma importancia. En mi casa, yo lo he hablado con mis hermanos, con mis padres no he llegado a hablar, lo he hablado con mis hermanos y uno de ellos me dijo, es que pensaba que no era para tanto. Y era como, ¿lo sabías? Sí, bueno, en realidad se comentaba en casa. Y es esa sensación de decir, nadie le da la importancia ni nadie sabe lo que te puede llegar a afectar en el futuro, pero de repente te encuentras ahí sufriendo por algo que pasó hace mucho tiempo y que ahora te toca empezar a asumir. Total. ¿Sabes por qué creo en parte que sucede esto? Porque la infancia está muy poco vista y porque los adultos pensamos que lo que nos pasa en la infancia no afecta en absolutamente nada en nuestra edad adulta. Y pienso, ¿cuándo va a ser el día en el que comprendamos que no solo influye, sino que determina en su totalidad todo lo que va a pasar en la edad adulta? Eso es. Tu forma de percibir el mundo, tu forma de entender el mundo, tu autoconcepto, tu forma de relacionarte, todo. Sí. O sea, no sé si tú has llegado a ese proceso en terapia, ya sí, no sé en qué fase de tu proceso te encuentras, pero a mí me pasó que además yo llegué a terapia por una demanda de estrés laboral y cuando me preguntaron, bueno, ¿tu infancia? Muy bien. Luego cuando me acuerdo que ya cuando dije, bueno, me pasó esto, ¿no? Mi primo abusó de mí, pero esto yo lo tengo más que superado. Porque yo no conectaba, no
¿no? Luego, pues sí, en la adolescencia hubo hipersexualización, una autoestima por los pies, una relación de violencia de género, una disociación continua, toda mi vida disociada, unos dolores estomacales, toda mi vida no sabía nadie de dónde venían, etcétera, 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 etcétera. Pero yo nunca relacioné nada de eso, nada con la experiencia del ASI. Y de pronto llegas a terapia y te encuentras con una lista interminable de la forma en la que te ha afectado y dices, la Virgen. Sí, empiezas a mirar la lista y dices, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, y dices, pues quizás sí que me estaba afectando más de lo que creía. Y sí que es verdad que es un proceso muy duro, es ir asumiendo, ir recordando, ir reprocesando algo que no estabas preparada y que tú pensabas que tu vida estaba bien y todo iba bien. Pero claro, yo llegó a un punto en el que empecé a ir al psicólogo por un tema de que quería empezar a comunicarme mejor, porque llevo un equipo de gente y demás. Y de repente un día le hablé de esto y ya fue como cambiamos todo el rumbo. Me di cuenta de que me cuesta relacionarme, de que digo sí a todo porque nunca había dicho que no a nada y era siempre la niña buena, la que no daba problemas, la que no tal. Y dices, wow, ¿cómo sería mi vida si esto no hubiese pasado? ¿Cómo sería yo? Y ahora que empiezo a sacar mi verdadero yo, empiezo a poner límites, que me cuesta un trabajazo increíble, hay gente que lo acepta y hay gente que no, prefería la otra Sheila, la sumisa, la que siempre está ahí, la que lo hace todo. Y hay que empezar a aceptar que esa Sheila no está, que voy a empezar a perder, entre comillas, a gente que quizá no eran amigos de verdad o no me querían como me tenían que querer, y cuesta mucho. Yo he pasado una depresión, he estado de baja laboral y esa soledad que se siente en los momentos de depresión, de decir, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Nadie me entiende. Tengo que estar justificando constantemente que tengo depresión y que no estoy bien. La mutua laboral era constantemente, pero sales con tus amigas, ¿no? Es que si sales con tus amigas podrías ir a trabajar. Y era como, bueno, me estáis juzgando sin saber nada de mí, sin saber... a la segunda sesión que tuve con la mutua, me mandó al tribunal médico, impugnó mi baja. Y recuerdo que fue el peor momento porque era como que yo intentaba salir, intentaba contar, intentaba decir no estoy bien y tenía que justificarlo a todo el mundo. Tenía que pasarme el día demostrando que realmente estaba mal. Y fue muy duro porque además antes de estar en Somos Estupendas estuve en otro psicólogo con el que no acabé de conectar. Entonces cogí la baja por él porque me dijo no puedes seguir así y cada sesión era bueno, nos vamos a ver todas las semanas porque no estás bien, tal y cual. Vale, ¿la semana que viene a qué hora? Ah, no, la semana que viene no tengo hueco. De aquí 3 semanas. Ah, vale. Volví a las 3 semanas y me cambiaba de tema completamente. Me dijo que el tribunal médico, que me iba a ir fatal, que me hiciese la idea de que tendría que volver a trabajar. Y era como, no me estás ayudando. O sea, me generaba mucha más ansiedad de la que realmente tenía. Y después de ir al tribunal y decirle, no, mira, me han dicho que tengo que seguir de baja, me dijo qué raro. Y a las siguientes 2 sesiones me volvió a preguntar porque no se acordaba y me dice, ¿cómo fue? Mal, ¿no? Y era como, ¿te puedes apuntar las cosas, por favor? Que no lo estoy pasando bien y estoy aquí y me siento más tonta todavía. Y ahí ya fue cuando empecé a darme cuenta de que no tenía que seguir con él. Es duro porque además piensas, no, es medio médico, ¿no? Bueno, es un médico, tengo que ir, tengo que estar con él, tengo que hablarle, no puedo dejarlo. Pero por otra parte no me está haciendo bien. No me está haciendo bien. Un grandioso profesional donde los haya, desde luego. Sí. Nótese la ironía. Sí, no, es que fue brutal. Y ya fue Qué cuando injusto.
Sí, fue muy injusto porque además es que me sentía abandonada. Total. De Y eso nos repente. lleva, no sé si lo has trabajado o ha salido este tema, ¿no? Con Laura en terapia, la revictimización. Exacto, exacto. Era como que me sentía pequeñita, me sentía mal, no valgo para nada, todo el día llorando, era como un mar de lágrimas, me sentía muy sola, o sea, yo estaba de baja, ya no me sentía preparada para volver, pero tampoco quería estar ahí y no podía volver ni hacer nada con mi vida, o sea, lo único que hacía era estar en casa llorando y esperando a que llegase mi chico de trabajar o cocinar o simplemente estar sentada en el sofá todo el día. Y llegó un punto en el que mi chico me dijo, no podemos seguir así. Tienes que hacer algo, tienes que continuar y vamos a buscar soluciones. Y de repente un día pues vi un vídeo vuestro de Instagram y empecé a seguiros y dije, quizás es aquí donde tengo que acabar. Sí que es verdad que había una amiga del trabajo, una de mis mejores amigas, que siempre me decía, Sheila, cambia. O sea, he estado de baja y hemos estado hablando por notas de voz, tiene notas de voz mía llorando, ella siempre ha estado ahí y era como, Sheila, tú vales mucho, no te dejes. Y supongo que por la gente que me rodea, por mis amigos y mi pareja, dije, hay que continuar. Es duro, pero no te puedes quedar así. Porque al final es un proceso en el que te sientes muy solo. Muy solo. Qué valiente. A veces. Siempre. Muy valiente. Sí, al final decides tomar las riendas por todo esto porque realmente no nos damos cuenta de todo lo que conlleva el ASI en nuestra vida. Total. O sea, yo he tenido épocas de ganar mucho peso, de perder mucho peso, de ahora vomito, de ahora tal, una autoestima por los suelos. O sea, por los suelos, nunca me he querido, nunca he sido yo lo primero, siempre eran los demás. Y es pensar, he sido un juguete. He sido un juguete porque además los abusos duraron años. Y he sido un juguete y ahora soy un juguete roto que se tiene que reparar. Y poco a poco, trabajando y esforzándose mucho, empiezas a ver un poquito la luz. Y obviamente estoy mucho mejor de cuando empecé. Laura es mi terapeuta y es un encanto. El hecho de sentirte escuchada desde el primer día, acompañada, era lo que necesitaba. Y poco a poco aquí estoy. He dado un paso más viniendo aquí a hablar contigo. Y yo te lo agradezco infinito. Así que es una herida que sé que siempre va a estar ahí, pero que al menos poco a poco podré ir superando y viviendo la vida que quiero vivir. Y yo estoy segura de que sí. De verdad que sí. Porque yo creo que las supervivientes, las personas que hemos vivido abusos en la infancia, en realidad yo creo que cualquier tipo de herida que se da en la infancia, ¿no? Uh-huh. Pero nosotras hablamos de lo que nos duele a nosotras, que es nuestra historia, ¿no? Eso es. Durante muchos, muchos años somos eso Uh-huh. que nos pasó. Yo durante muchos años he sido mi abuso. Uh-huh. Y ahora soy a pesar de ello, ¿no? Y eso, Exacto. yo creo que ese es el camino de verdadera transformación. Y durante muchos años yo he querido ser sin eso. Quería como que eso o sea, como cortar esa parte de mi historia, tac, tac, y decir, ahora seguimos, pero eso no existió. Y un día descubres que eso no se puede. Eso va a estar ahí toda nuestra vida. Pero llega un momento donde se integra de tal forma que dices, vale, lo he entendido ya, ¿no? Esto está en mí, forma parte de mí, pero yo ya no soy esto, no me identifica, no es mi identidad. Y sí, somos supervivientes de ASI, pero somos otras tantas cosas. ¿Tantas? Sí.
Totalmente, totalmente. No puede ser lo que predomina en nuestra vida. Y de hecho yo me di cuenta de que empezaba a superarlo cuando una vez hablando con una persona y demás, me salió súper natural. Dije, sí, es que fui víctima de abusos sexuales, tal, no sé qué. Y la persona, claro, se me quedó mirando como diciendo, ¿qué acabas de decir? Ya. Y es como, ostras, ya no es algo que me identifica o es algo que me condiciona en mi vida, sino es una parte que ha pasado, que está ahí, pero yo ya no soy eso. Es una experiencia más que me ha hecho crecer como persona, poder trabajar en mí misma gracias a empezar a ir a terapia y hacer todo lo que hago, que muchas veces cuesta mucho, y al final tiene que quedar ahí, como una parte de tu vida que nos ha afectado, sí, que ha condicionado muchas cosas de nuestra vida, también, pero que podemos darle un punto y seguido y continuar. Así es. Sheila, ¿qué te ha enseñado la terapia? ¿Qué has aprendido en este proceso? Pues a quererme a mí misma, a poner límites, a no dejarme pisar, a empoderarme. O sea, yo siempre he sido una persona que lo que tú quieras, ¿no? Vamos a ir al cine, tal, ¿dónde quieres cenar? Donde vosotros queráis. Y ahora doy mi opinión. Hago lo que quiero y con quien quiero. Si no me apetece ir, no voy. Y eso antes era algo que no me permitía. De hecho, yo tenía una obligación que era ir una vez a la semana a ver a mis padres, ¿no? Y es como, incluso esa obligación que yo misma me había puesto, estoy empezando a soltarla, ¿no? Y es como, ostras, puedo hacer otras cosas, nadie se va a enfadar, no va a pasar absolutamente nada. Sí que es verdad que ya no eres la misma, ya no vienes lo mismo, estás cambiando, estás tal, pero soy yo. Y eso es gracias a la terapia, al poder hablar, al entenderte a ti misma, porque muchas veces tienes un lío de emociones, de sentimientos, y hablarlo con alguien que te guía y te lleva hasta donde realmente lo que te está pasando o donde simplemente te puedes desahogar. Eso es maravilloso. ¿Tú has pasado por ese proceso? Te pregunto de superviviente a superviviente. Uh-huh. ¿Tú has pasado por ese proceso de terapia de decir, a la mierda, estoy peor de lo que estaba? Como esa cosa de, sí. ¿verdad? Es que yo al principio pensaba, ¡buah, chaval, ya tomo la decisión, a partir de ahora ya todo puede ir a mejor! Sí, y hubo un momento, me acuerdo que yo me enfadé muchísimo con la terapeuta y le dije, es que de verdad, es que conecto con eso y me vuelvo a enfadar porque es que le dije, es que no sé qué coño me estás haciendo, pero es que estoy peor. En plan, es que no quiero volver. Sí, era como, no avanzo. No avanzo. Lo estoy pasando peor de cuando antes no estaba empezaba. Mejor. Exacto. Y dices, a ver... A ver, cariño, ¿cómo te lo explico? Vamos a poner orden, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un momento, yo cuando estaba en plena depresión, yo pensé, ¿por qué mierda me he metido en esto? Con todo el cariño, ¿eh? Sí, total. No, es que tal cual, es que piensas, ¿para qué mierda? Pues es que estaba mal, pero al menos me sostenía. Es que ahora estoy ya, que es que me veo la mierda. Eso mismo. Y al final era como, no, tienes que hacerlo porque al final no estabas bien, pero sí que es verdad que es ese punto de... volvería otra vez como si esto no hubiese pasado, como si tal, no vendría a terapia, continuaría con mis historias, pero no hay que hacerlo porque al final te sientes mucho mejor. Y en el trabajo, con los amigos, todos me dicen que no soy la misma. Entonces, y para bien. Entonces, eso, jolín, es reconfortante. Total. Y me enorgullece el decir, estoy en ello y lo estoy superando. Claro que tengo mis bajones y momentos mejores y peores, pero bueno, para eso se está en terapia también. Eso es, y que es un proceso al final. Uh-huh. Incluso a veces cuando llegue el momento del alta, que es un momento súper especial, cuando se hace ese cierre terapéutico y tomas conciencia de dónde estabas. Yo me acuerdo incluso que me decía la terapeuta frases, cosas que había dicho yo al principio y decía, wow, tela, ¿no? Y luego a veces la vida te vuelve a pedir otro proceso, porque vuelves a colocarte en un lugar en el que
vuelven los fantasmas, vuelven de otra forma. Sí. Porque yo creo que la vida también es eso, ¿no? Pues ir bailándola un poco con lo que nos traiga. Y no es algo que tiene como un proceso que tiene un punto final. Mientras estemos vivas nos van a seguir sucediendo cosas. Eso es, pero hay que tener herramientas Eso es. para poderlas asumir, sobre todo el dejarse sentir, que eso es algo que yo no hacía. Yo no lloraba, yo no contaba lo que sentía, yo era como que me lo guardaba todo. Y poco a poco empiezo a hablar de cómo me siento, de qué es lo que necesito. Y ostras, es un cambio brutal. Porque te sientes mucho más aceptada y querida. O sea, al final no eres la que siempre está ahí y la que siempre dice que sí y la que siempre... No, te vas formando a ti misma. Y me gusta la persona que me estoy convirtiendo. De verdad, es increíble que digas eso de ti misma. Sí. Porque estoy segura que no partías de ese diálogo. No, desde luego que no. Todo era vergüenza, todo era... ahora me atrevo mucho más a hacer cosas que antes era incapaz de hacer. Entonces es quererme, intentar quererme todos los días, con mis fallos, con mis caídas, con mis subidas y bajadas. Pero al final soy yo. Qué lindo. Sheila, me gustaría volver a un punto que estábamos antes muy rápido. Sí. Cuando tú tienes esta mala experiencia, te encuentras con este vídeo nuestro y dices, venga, voy y me atrevo. ¿Fue fácil para ti volver a pedir ayuda? Quiero decir, porque me parece importante ponerlo, sea cual haya sido, o sea, la que haya sido tu experiencia, pero es un punto complejo que muchas personas se quedan ahí y como tuvieron una experiencia mala en el pasado, ya es como a la mierda, ¿no? Esto es que es muy difícil, al menos para mí lo fue muy difícil volver a confiar y volver a decir, venga, va. Sí, la verdad es que vi vuestro vídeo, empecé a ver cosas y demás y tardé como 4 o 5 semanas en tomar la decisión. O sea, porque debido a mi timidez también me costaba mucho la decisión de decir voy a llamar, voy a pedir hora, voy a tal. Y hubo un día que mis amigas me dijeron, chica, lánzate, ¿no? ¿A qué pelas? Peor de lo que está, no puedes estar. Así que adelante. Entonces decidí pedir hora. El día de la primera sesión, que haces una primera sesión donde explicas y te asignan a una psicóloga y demás, me sentí tan cómoda. O sea, era como, wow, esto es lo que necesito. Me estaba escuchando, estaba hablándome de lo que yo le estaba explicando. Y además fue acabar y decir, bueno, sé que estás de baja, sé que estás mal, ahora mismo te busco a alguien, esta misma tarde vas a tener el nombre para que ya puedas pedir consulta, la primera visita y a partir de ahí la verdad es que tengo que decir que fue todo muy fácil y por eso estoy súper agradecida, somos estupendas, de verdad. Para mí ha sido un cambio brutal y más de donde venía, ¿no? O sea, esa mala experiencia era como... no quiero volver a oír hablar de psicólogos, de nada, pero es tan importante el conectar con la persona con la que vas a tener esa intimidad. Total. Que jolín, cuando lo encuentras es muy sanador. Qué bonito, porque además fíjate que lo más importante en un proceso de terapia, nosotras en nuestra gran mayoría las terapeutas trabajan con base a apego y trauma, porque al final también, pues yo hice esto como paciente. Entonces la herida nace, está ahí. Sí, sí. Y es un equipazo. Y de verdad muchas veces lo digo, no porque sea el mío, pero es que no puedo estar más orgullosa. Y es súper importante que evidentemente esté formada e informada en trauma, porque el caso que va a sostener o que va a atender o que va a acompañar tiene que tener formación en trauma. Pero es que la calidez humana tiene que estar por encima. Ese cobijo y ese vínculo es lo que realmente sana. Eso es. No es cuántos títulos tenga. Correcto. Que son importantes, muy importantes, pero y ese estoy aquí. Justo. El decir, diga lo que diga, sienta lo que sienta, que a lo mejor una terapia la utilizas solo para llorar. Simplemente está ahí. Y es sentirte acompañada. Saber que si la necesitas, te va a escuchar.
y no va a juzgar lo que estás explicando y te va a intentar llevar para que te puedas entender y un poco puedas salir de ese bucle en los que todos entramos, ¿no? De es que todo me pasa a mí, es que esto es horrible, nunca voy a conseguir sanar. Esa paciencia que tienen contigo, porque al final yo hago terapia online. Ha habido veces que a lo mejor me ha tenido media hora, pobrecita, allí viéndome llorar, ¿no? Y dices, pero es que a mí me reconfortaba saber que estaba ahí. Y eso es muy importante cuando vas a terapia. Lo es todo. Exacto. El vínculo lo es todo. Eso es. Voy a hacerte una última preguntita. Vale. Supongo que en este proceso, Sheila, has vivido momentos, quizá podemos volver al momento que tú has dicho, ¿no? De depresión, porque la depresión nos conecta con mucha oscuridad, ¿no? Pero puedes elegir ese momento, puedes elegir otro, no hace falta que nos lo compartas, pero otro en el que tú te veías ese muñeco roto, máximo nivel, ese momento en el que tú dices, aquí estaba en el pozo, ¿no? Ahora, desde el lugar en el que te encuentras, si volvieras ahí con un agujerito y pudieras, ¿no? Con una mirilla, ¿qué le dirías a esa Sheila? Le diría que aunque esté mal, puede salir, que no todo es negativo. Yo caí en una oscuridad horrible, o sea, todo era malo. Yo iba por la calle, veía a la gente y pensaba, toda la gente es mala, toda la gente va a la suya, tal. Y ese momento en el que estás ahí es muy oscuro. Nadie sabe, o sea, nadie sabe lo que te puede llegar a pasar en un momento por la cabeza, ¿no? Porque todo el mundo piensa que a mí nunca me va a pasar. Pero joder, cuando te pasa. Y yo lo que le diría es, vas a salir, no todo es malo, no toda la gente es mala y vas a aprender a sobrevivir y a ser una persona nueva. Gracias. Ahora te doy un abrazo, estoy deseando acabar el podcast para abrazarte. Lo necesito, yo también. Pues dame la manita, si quieres. Voy a cerrar este podcast. Te doy las gracias infinitas por todo lo que has compartido. Eres muy, muy generosa. Gracias a ti. Y bueno, a vosotras. Quiero daros, muevo el micro un poquito, quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Este podcast no es nada fácil, no es nada fácil para Sheila, no es nada fácil para mí y no es nada fácil probablemente para muchas de vosotras. Y ahora te invito a que te des lo que necesites. Quizá necesitas dejar de escucharnos, darte un paseo, beber un poquito de agua, hablar con alguien sobre lo que estás sintiendo en este momento. Y puede ser también que pienses que es el momento de pedir ayuda, ¿no? Si estás en ese momento, simplemente me gustaría recordarte que estamos aquí. Y que muchas veces entramos como en pensar, pero ¿cómo digo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Escríbenos, en plan, necesito ayuda. Y aquí estamos. Nos puedes escribir por WhatsApp, nos puedes llamar, nos puedes escribir por email y también puedes directamente ir y reservar la primera sesión, como hizo Sheila en su momento, y compartirle con la terapeuta todo lo que sea que tengas. Y hay veces incluso que pasa que dices, pero es que no sé ni lo que me pasa, no sé cómo contarlo. Pues para eso están ellas, para guiaros. Y ya está. Simplemente recordaros también que da igual donde sea que estés, porque tenemos la terapia online, pero también tenemos centro en Barcelona y también tenemos centro en Madrid. Si prefieres presencial, pues ahí estamos también. Y que gracias de verdad por estar aquí, por escucharnos, por sostener esto, porque no es fácil. Y te mando un abrazo enorme, muy, muy grande. Y nada más. De hecho, hoy es el último podcast de la temporada. Nos vamos a ver en septiembre. Y mientras tanto, pues aquí estamos. Aunque no tengamos podcast los domingos, pues puedes escuchar podcasts anteriores o escribirnos en Instagram o llamarnos o mandarnos un WhatsApp. Y ya está. Que os mando un abrazo enorme. Espero que paséis un verano como lo merecéis y como lo necesitáis, de mucha paz.
Y aquí estamos, nosotras no paramos, aunque paremos el podcast, lo otro no para. Un abrazo enorme y hasta septiembre. Muchas gracias.